nos hace esta importación, no sé si recordáis, bueno, había unos elementos de sombra que aquí nos han traído, se generaría la barra de listado de elementos, que es la misma que tenemos en Calendar VIP, esa es similar, es de lo poco que es común, porque luego ya el árbol de componentes de materiales y de cerramientos ya es totalmente distinto, lo mismo que la parte de introducción de los sistemas, que es bastante compleja, o sea, además hay que introducir sistemas primarios y sistemas secundarios. Pues así como conocimiento general, los sistemas primarios son aquella parte de la instalación donde se genera el fluido caloriportador, por ejemplo, un sistema de enfriador de sistemas aire-agua o agua-agua. Digamos que aquí tendríamos que definir hasta las bombas, las calderas, hasta las bombas de circulación. O sea, requiere unos conocimientos muy complejos que prácticamente solo los tiene un conocimiento, digamos, del estándar que solo tiene la ingeniería que ha desarrollado el programa. En la parte de elementos secundarios se introduciría también, digamos, la parte, digamos, de las zonas acondicionadas. En este caso, si por ejemplo un recinto como este, pues si tenemos unos fan coils que son los que nos acondicionan el espacio, pues el consumo de esos ventiladores se metería en esta parte del secundario. Las ventajas o fortalezas que tiene Calendar GT, pues que nos permite importar desde líder, eso es súper importante. Tiene perfiles de uso que se pueden adecuar muy bien a los edificios terciarios, pues en función de la intensidad del uso horario, pues 8 horas, 12 horas o 24 horas. Se definen perfectamente los equipos y sistemas, y al igual que Calendar VIP, comparas un edificio proyectado con uno de referencia. Por el contra, la entrada de datos es muy lenta y digamos que requiere un conocimiento de instalaciones muy, muy complejo. Alternativamente a los métodos generales, en un primer momento surgió el método simplificado que ha explicado Laura, que era un método, digamos, una alternativa para salir del paso, digamos, para poder certificar edificios en un momento en el que los profesionales no teníamos formación, digamos, para poder certificar con los Calendar. Entonces se establecieron unas fichas en las que, en función de la tipología si era de vivienda unifamiliar o plurifamiliar, las zonas climáticas y los tipos de sistemas, pues nos permitía obtener una calificación. ¿En base a qué parámetros? O sea, en base a la compacidad, en base al rendimiento del equipo de calefacción, al rendimiento de refrigeración, al equipo de ACS y al tipo de combustible de la instalación. De esta manera, el único dato que teníamos que calcular nosotros previo era la compacidad del edificio, o sea, la superficie entre el volumen, y con ese dato ya íbamos entrando en las distintas tablas. Con posterioridad, se planteó el primer método simplificado ya propiamente como una herramienta, que es el método C2. Este método ha sido desarrollado también por técnicos de Andalucía, o sea, de la Universidad de Sevilla y la Universidad de Cádiz. Y este método se entró en el registro de documentos reconocidos en noviembre del 2009. Es un documento que es aplicable a viviendas unifamiliares en bloque y solo territorios peninsulares. O sea, no tiene implementada, digamos, los mapas de las curvas solares de las latitudes de Canarias y Baleares, con lo cual no se puede certificar con un edificio de Canarias. Estaba pensado para heredar, digamos, los cálculos de si habíamos hecho el cumplimiento del H1 con un método simplificado, era fácilmente esos valores que ya teníamos pasarles a esta aplicación y obtenerlo con ella. Lo único que nos permitía solo llegar a la calificación B, o sea, no es un método que permitiese llegar a la calificación A. Se basaba en una serie de indicadores en función de las demandas y de los sistemas de calefacción, refrigeración y ACS, que todos esos coeficientes ponderados nos llegaban a un indicador global. Calificábamos la calefacción a través de las instancias medias de los cerramientos, la compacidad, los puentes térmicos venían ya por defecto, con lo cual este programa limita bastante a la hora de si hemos realizado un esfuerzo constructivo en el edificio a la hora de evitar puentes térmicos, porque hemos decidido aislar de manera continua por el exterior. Digamos, aquí nos penalizaría. La ventilación, la que nos dé por el HS3, y luego un concepto que llama de huecos captadores y no captadores, y la tipología. Lo mismo
otro tipo de parámetros para refrigeración y para sistemas. Todos estos parámetros él internamente los operaba y al final obteníamos una calificación mediante diversas fichas. Esta sería la ficha de calefacción, la ficha de refrigeración, fichas de ACS, que va incorporando, digamos, a la ficha final, en el que, digamos, que se generaría la calificación energética. Teníamos 6 pestañas de trabajo. Esto es una hoja Excel en la que, digamos, que solo tenemos que rellenar la primera hoja, que es la de datos de partida. El resto son pestañas de cálculo interno del programa. O sea, esto sería la hoja de datos de partida, en la que se identifica el proyecto, la geometría, la zona climática, los elementos de fachada con sus superficies, transmitancias, los elementos de suelos, cubiertas o cerramientos en contacto con terreno. Luego otra parte de instalaciones, aquí los caudales de ventilación, la calefacción, la refrigeración o el ACS. Antes comentaba el tema de los huecos captadores. Es una opción muy simplificada, que digamos que la única manera que tiene de entender si un hueco recibe ganancias solares es, digamos, de una manera muy restrictiva. Es que cumpla una serie de condiciones, pues que el ángulo con el edificio enfrente sea menor de tal, que el ángulo con las protecciones laterales es lo mismo, o que si tiene voladizo, en función de si metemos un hueco cumple esos parámetros, pues es un hueco captador. Para trabajar con estos programas, un programa como C2, o sea, nosotros necesitamos hacernos una hoja de cálculo, no sé, del tipo que sea, en el que, digamos, vayamos metiendo los huecos, las fachadas, se resten los huecos, porque el programa internamente no lo hace. O sea, al final trabaja con superficie neta de muro, o sea, mientras que los programas nuevos ya sí que deducen la superficie de los huecos, en este programa no, o sea, tienes que descontarles tú. Tampoco permite, digamos, introducir elementos individuales de muros si tenemos un edificio en el que tenemos distintas transmitancias o distintos en el edificio, pues no las tenemos que calcular nosotros. Lo mismo que la transmitancia media del hueco. O sea, muchas veces, o sea, sabemos que, por ejemplo, tenemos un cristal con un vidrio de una U de 3 y podemos tener un marco de 5. Esto el Calen o otros programas ya hacen el factor, la media el valor de transmitancia media del hueco lo calculan, pero aquí no. Lo mismo que el factor solar modificado. El factor solar modificado es un cálculo bastante tedioso, que son en función de tablas que aparecen en el apéndice, uno de los apéndices de cálculo del documento básico del H1, con una metodología en la que tienes que entrar en función de la dimensión del hueco, largo, altura, por ejemplo, profundidad, te da unos valores que luego tienes que incorporar volverte a realizar otra hoja de cálculo para obtener los factores solares. Ahora, si una vez que hemos metido esos datos, digamos, el resultado de la certificación sería no tiene la opción de dar a ningún botón ni que nos genere la certificación, sino que nosotros tenemos que imprimir en la hoja Excel, pestaña por pestaña, las 6 pestañas de la que solo os he puesto 3, pero digamos y la última sería la que tendría la calificación energética. Este programa, que como ventajas tiene, pues que al ser muy sencillo, o sea, te permite ver modificaciones del cambio de letra, no tiene nada de simulación, con lo que es muy rápido. Este también es ideal para edificios en los que tienes, por ejemplo, los huecos en las fachadas este y oeste, porque te evitas tener que hacer todo el cálculo de los factores solares, si el hueco es captador o no, porque solo, como sabéis, las orientaciones del documento H1 solo considera las orientaciones sur, sureste y suroeste en el método simplificado. Las instalaciones son fáciles de introducir, no exige potencia de cálculo, es fácilmente revisable por la administración. Como debilidad, o sea, no, al contrario que los otros métodos simplificados, no está validado con un ensayo frente a Kallener. Este documento se metió en su momento y se aprobó porque tenía que haber algo alternativo o algo rápido para poder certificar. A día de hoy estoy seguro que no se habría aprobado, porque penaliza la calificación. Entonces, si por ejemplo utilizamos este método y vemos que nos vamos a quedar justo el cambio de letra, yo recomendaría hacerlo por algún otro método. Y una cosa importante, el tema de los puentes térmicos, que cuando entráis en programas de certificación, o sea, la mejora que produce un buen tratamiento de los puentes térmicos es muy importante. Y que no genera como debilidad, que tampoco genera un propio informe de certificación.
Pero sin duda yo creo que la mayor debilidad es que no te genera el indicador de... O sea, no te da los valores absolutos de emisiones ni de consumos energéticos. Te da un valor en base a una escala que él establece, pero digamos es un documento en el que no podemos saber cuánto consume nuestro edificio. Con lo cual, a día de hoy, en el que la certificación o sea, el valor informativo de la certificación es tan importante tanto para el cliente como para la administración, para en el futuro hacer sus planes de rehabilitación o lo que sea, pues una certificación con este método no es muy práctica. Seguido del método C2, se presentó el método CES ya en el año 2010. Está desarrollado por la gente del CENER y la agencia Millavi del Gobierno de Navarra, que se dedican a todos los temas de eficiencia energética. La verdad que son muy punteros, con una serie de patrocinadores. Que este método pues, es lo mismo que el anterior, un método simplificado para aplicable a viviendas. Este ya podemos aplicarlo a cualquier zona peninsular. También permite digamos, realizar simulaciones bastante sencillas que nos van a orientar por dónde va, no al nivel de CERMA, como explicaremos después, pero de una manera más básica. Y una ventaja que tiene es que permite justificar también el cumplimiento del H1 por el método simplificado. Eso es una ventaja a día de hoy. Si el método simplificado del H1 nos lo prohíbe, pues ya no será una ventaja. Estos programas ya son aplicaciones en las que, como veréis, tanto CES como CERMA o los siguientes que explicaré de los métodos existentes, tienen una metodología de introducción de izquierda a derecha, siempre datos generales, cerramientos y particiones, una pestaña de huecos, una pestaña de puentes térmicos y una pestaña de instalación. En la primera pestaña de datos generales, pues tenemos la ubicación del edificio, una parte donde calculamos las renovaciones hora exigidas por el HS3. Esta aplicación la verdad que es bastante práctica, porque si no, nosotros tenemos que tener... Hasta ahora hacíamos pues, con unas hojas Excel en función del tipo de local, el caudal de admisión y extracción, pues lo teníamos que calcular nosotros y luego meter, pero aquí en este programa, simplemente con la altura media de los recintos y la superficie, y el número de dormitorios y superficies de las cocinas nos lo calcula. Luego, datos del proyecto y proyectista para generar el informe. En la siguiente pestaña, cerramientos y particiones, en la parte superior, siempre este programa, en la parte superior se nos va generando el listado tanto de cerramientos como huecos como puentes térmicos. La parte central será donde creemos los elementos y en la parte inferior es donde vamos a definir cómo queremos crear los elementos constructivos, a través de bibliotecas o a través de, si tenemos datos directos, a través de la transmitancia directamente y de la masa del cerramiento. Pero si no, lo haremos de esa manera. Aquí en esta parte central se crea un cerramiento con el nombre, el tipo, pues si es fachada, si es medianera, si es suelo, su superficie, su orientación y si dispone de obstáculos remotos. Y los tipos de cerramiento pues son estos, o sea, por fachada, contacto con el terreno, los que conocemos los mismos que tenemos en la parte inferior. Podríamos, si entramos a crear un cerramiento, sería un menú parecido al que tenemos en Calener, en el que se alimenta digamos de la base de datos de materiales de Calener y vamos generando los cerramientos que se van guardando. Tenemos una zona donde introducimos obstáculos remotos del edificio, si tenemos un obstáculo. Si pasamos a los huecos, es la misma mecánica. La parte superior, la parte inferior, los tipos de cerramientos, la manera de crear los cerramientos, que puede ser a través de librería, en este caso tiene librería de fabricantes, y lo mismo que en el caso anterior, pues con la identificación de cada uno de los elementos. Las orientaciones son las que tenemos en el apéndice H1 del tema energética. Definimos la absortividad del marco en función del material y el color y diversos dispositivos de protección solar. Pues si tenemos voladizos, si tenemos retranqueos, lamas horizontales o verticales, sistemas de toldos o los lucernarios. Simplemente introducir las dimensiones que aparecen ahí con las que tenemos en proyecto y ya está. Por otro lado, también tenemos la opción de crear el patrón de sombras, que esto yo creo que es la parte más compleja de los métodos simplificados. Le tenemos que decir al programa qué ventanas
están sombreadas o que no y cómo están sombreadas. Para ello, el programa internamente tiene un diagrama solar en el que desde dentro a fuera son las distintas trayectorias solares del Sol en los distintos periodos del año y de izquierda a derecha las horas del día. Entonces, cuando nosotros metemos un edificio, queremos calcular la sombra, por ejemplo, aquí tenemos este retranqueo en este esquema, por ejemplo, en este acceso a este edificio, ¿no? Entonces, la ventana V2 está sombreada por el muro, el 1526, y por el techo de la planta primera. Esos valores se los tenemos que dar al programa a través del azimut y a través de la inclinación solar. El azimut es la desviación de ese elemento con respecto al sur y la altura solar es la desviación con respecto a la línea del horizonte. Todos esos valores los tenemos que calcular, digamos, de manera gráfica en el dibujo, o sea, en planta y en alzado con el sistema de dibujo, con el CAD que usemos. De tal manera que vamos a introducir en el programa esos parámetros y en este caso generamos dos parámetros de sombra, uno que es el lateral derecho de ese muro y otro es el techo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Todo el Sol que queda del diagrama solar dentro de esos dos perímetros es Sol, digamos, que esa ventana, o digamos energía solar que esa ventana no capta. Esto, por ejemplo, si utilizamos los Kalender no tenemos que hacerlo porque la propia geometría de Kalender ya implementa, digamos, esas sombras y nos ahorra este tema. La penúltima pestaña de entrada de datos serían los puentes térmicos. La misma estructura de árbol superior, la creación, los tipos de puentes térmicos que genera, tanto integrados como de arista. Y por último, digamos, la entrada de los sistemas de instalaciones, las calefacciones con las distintas tipologías de calefacción que permite y fuentes de energía. La refrigeración lo mismo, o sea, te permite también saber si es centralizado o individuales o por vivienda, solo vinculada a electricidad, y lo mismo para el ACS. Con esto el programa te genera una calificación energética dentro de la pestaña de resultados que sería visible, y luego tendríamos que generar el informe que ya nos genera un documento PDF en el que aparecen los datos del proyecto, la calificación energética del edificio y datos relativos a los cerramientos, huecos, puentes térmicos y calefacción. Aparte de eso, como os comentaba, también genera una ficha del método simplificado del H1, que la verdad que es bastante útil. Y este programa, digamos que podemos valorar, o sea, que tiene una interfaz bastante sencilla, o sea, luego tiene una complejidad dentro de los simplificados intermedia entre C2 y CERMA que veremos luego. Es ideal para geometrías sencillas en las que no vamos a tener esos problemas que os comento de tener que definir los huecos sombreados. Se ven las mejoras de manera rápida. Las instalaciones térmicas también se introducen fácilmente, o sea, simplemente a través de rendimiento y potencia. La utilidad de cálculo de renovación para la ventilación también es muy interesante. Nos permite cumplir el H1, etcétera, etcétera. Debilidades, pues en esta versión de CES, al igual que en C2, nos toca también descontar para calcular la superficie de cerramientos, también nos toca descontar la superficie de huecos. Nos toca medir los puentes térmicos, con lo cual tenemos que identificar en plano, también saber cuáles son los elementos de puente térmico. Y hay que tener los conocimientos claros, los alfa y beta, que son azimut y elevación, para el tema de las trayectorias solares y los perfiles de sombra. Básicamente eso, o sea, digamos, y luego la limitación es que no puedes introducir ninguno de los sistemas que se pueden meter en el método general. Si pasamos al tercero ya de los métodos simplificados que están aprobados, es el método CERMA, que está desarrollado por la Asociación Técnica de Climatización y Refrigeración y con la colaboración, o sea, la Universidad de Valencia y Generalitat Valenciana, con la Agencia de Energía. Lo mismo que en CES, también tenemos una interfaz de pantalla de introducción de datos de izquierda a derecha, la primera parte de datos administrativos, una segunda de ubicación del edificio, tanto de ubicación geográfica como de sombras al edificio. Pues si tenemos edificios, obstáculos naturales que vemos que nos generan sombra del edificio, aquí se introducen. Una pestaña de datos globales que llama, en el que
se introducen datos genéricos del edificio. Tema para cálculo de renovaciones. Esto es interesante en este programa para el caso de viviendas plurifamiliares porque nos permite calcular hasta 5 tipologías de lo normal es que en un edificio vamos a tener, muchas veces tenemos edificios o viviendas de 2, 3 dormitorios, 4, entonces en CES no lo podemos hacer así, tendríamos que sumar todos los dormitorios y al final hacer ahí un compendio, mientras que aquí sí que nos permite, aquí tendríamos tipo A y tipo B, hemos elegido 2 tipologías, pero hasta 5 nos calcularían las renovaciones. Puentes térmicos los podemos tener por defecto o si nosotros conocemos los valores los introduciremos. La pestaña de muros sería la siguiente. También nos permite hasta 5 tipos de muros exteriores, porque puede ser que tengamos una fachada en la que tengamos una parte, un ladrillo cara vista en una zona, pero las superiores monocapa y se comporta térmicamente distinto, pues también nos permite meter 5 tipos de muros exteriores. Y luego el resto de elementos de la envolvente térmica están en esta pestaña inferior, en esta zona inferior, y nos permite también 2 tipos, también pues 2 tipos de cerramientos en contactos habitables, 2 tipos de medianeras, etcétera. Cubierta sería la siguiente pestaña, lo mismo, o sea, también nos permite introducir 3 tipos de cubiertas, tanto si son horizontales como si son inclinadas, y luego los distintos tipos de soluciones de bajo cubiertas no habitables se introducirían en esta zona inferior. Los suelos, lo mismo, la misma metodología para introducir los suelos, 3 tipos en contacto con el terreno y 2 para otro tipo de muros. Huecos, introduciríamos en distintas zonas de introducción de los huecos. La zona superior geometría, características de los vídeos, características de los marcos, otro tipo de datos de sombreamiento, etcétera. Cuando los vídeos, los elementos que genera se van almacenando, digamos, en este árbol de grupos asociados. Siempre podemos asociar ventanas, pero siempre que tienen que estar en la misma orientación y tienen que estar con el mismo perfil de sombra para que pueda ser válida, digamos, la agrupación de ventanas. Luego la última pestaña de introducción de datos sería la introducción de equipos. O sea, se define el tipo de servicio, pues si es calefacción, si es refrigeración, si es ACS más calefacción. Se definen las demandas, se definen las coberturas solares, las temperaturas de impulsión, superficies de suelo, los tipos de equipos, sus rendimientos, si hay acumulación, si no la hay en el caso del agua. Y todo eso se va almacenando en esta ventana de la derecha, en el árbol de sistemas. Una vez que ya hemos introducido todos los datos, si pinchamos en resultados, digamos el programa simula, o sea, se tira unos segundos haciendo una simulación y digamos que nos da unos valores de emisiones, unos valores de demanda energética y de emisiones, y nos dice la calificación. Si pinchamos en análisis nos daría estos indicadores en código de barras, en rojo la calefacción y en azul la refrigeración en el caso de que sea necesaria. Pero lo que mejor tiene esta herramienta, bajo mi punto de vista, es la parte de análisis. La parte de análisis nos permite, mediante gráficos, identificar, digamos, el peso que los distintos elementos del edificio tienen en el comportamiento térmico. Pues, por ejemplo, aquí en el gráfico de la izquierda pues nos dice, por ejemplo, que la parte opaca es responsable del 38% de las emisiones, que los puentes térmicos es el 14%, que los huecos es el 8% o que la ventilación es el 39%. Entonces, en función de estos indicadores, o sea, que se parametrizan con diversas opciones globales por grupos o por cerramientos, esto nos va a permitir a nosotros saber a qué parte atacar, digamos, del edificio, porque igual estamos pensando que tenemos que poner unas ventanas de la leche y solo son responsables del 8,15%, digamos, de las emisiones. Sin embargo, vemos una cosa como puentes térmicos, pues se lleva el 14, no los tenemos en cuenta, o cerramientos el 38, entonces igual tenemos que atacar cerramientos. La siguiente pestaña que nos genera en la parte de análisis es, digamos, lo que se llama mejoras de demanda. El programa tiene implementadas unas mejoras por defecto, por ejemplo, tanto en aislamiento como en huecos como en renovaciones de aire, en el que te propone soluciones de mejora sobre lo que tú has propuesto, pues desde 10 milímetros de aislamiento hasta 80 milímetros, y en función de eso te colorea en verde, claro, si mantienes la calificación que tenías, en gris si te ha empeorado,
y luego en verde oscuro, que se verá en verde más intenso, digamos, si has hecho una mejora de la calificación, como puede ser en el caso de los sistemas, pues la introducción de una biomasa en una caldera mixta de ACS calefacción. Aparte de las mejoras de demandas y sistemas, permite hacer mejoras combinadas de demandas de distintas combinaciones de demanda. Por ejemplo, en las columnas vemos que hay distintas opciones de huecos, pues de menos aislantes a más aislantes, tanto de vidrio como de marco como permeabilidad de izquierda a derecha, y lo mismo en el aislamiento, desde menos restrictivo en la zona superior, bajando hasta las mejores opciones de aislamiento, con lo cual siempre en la zona inferior derecha de la pantalla vamos a tener las combinaciones, digamos, mejores en cuanto a calificación, ¿no? O sea, por ejemplo, un aumento del aislamiento en cubierta y en muro de 60 milímetros, aislamiento de puentes térmicos y unos vidrios bajoemisivos con unas carpinterías de rotura de puente térmico de 3 cámaras en caso de PVC, ¿no? O sea, habríamos ido hasta una B de 8,7. Lo mismo también nos permite hacer combinaciones de sistemas, o sea, tanto actuar solo en mejoras de calefacción por un lado, pero podemos también hacer mejoras conjuntas de calefacción-refrigeración, calefacción ACS y con la misma mecánica, o sea, siempre en el color más intenso nos marca las mejoras de calificación. Y por último, las combinaciones de demandas y sistemas. La última pestaña que aparece, que se llama Temp, que veis ahí a la derecha, es una pestaña simplemente informativa. No he considerado que fuese vinculante, simplemente nos muestra un gráfico de evolución de la temperatura del edificio a nivel anual. O sea, pero bueno, no podemos sacar de ello ninguna conclusión. Pues lo mismo que tiene parte de las fortalezas son las mismas que tiene el método CES. La generación automática de mejoras, la verdad que es un tema muy, muy interesante. La verdad que en esta versión, o sea, que Cerma acertó con ello. Tiene muy buenas ayudas en pantalla. Tiene también unos manuales de usuario muy didácticos, o sea, que es un programa que se puede aprender de manera personal simplemente con un manual y está reconocido con documento de precisión con respecto a Kalener. Como por contra, hay veces que hay excesiva información en la pantalla que en un primer momento como que nos abruma, ¿no? O sea, igual hubiese sido interesante que tuviésemos toda la envolvente térmica metida en una única pestaña y no tener que ir pasando muros, cubiertas, cerramientos. Y lo único y también tiene una debilidad, que es que digamos que no genera un PDF de la certificación, genera un informe Word que da una impresión un poco pobre, poco profesional, aparte que se puede editar. O sea, yo entiendo que una certificación que genere un programa no debía poder ser editable por el técnico. Eso es un poco un defecto para mí bastante importante. Después de los métodos simplificados, os voy a hablar de PostCalener. PostCalener es quizás una parte muy desconocida para todos nosotros de aplicación para calificación. Digamos que es un programa que se desarrolló posteriormente al Kalener, que permite, digamos, a terceras aplicaciones, por un lado, transferirles los datos de simulación y datos de consumos del edificio para que luego ellas de esos datos beban y calculen las demandas energéticas nuevas, o también alternativamente a través de un programa reconocido, como si os recordáis que os he comentado, el programa reconocido de certificación energética de geotermia. Ese programa reconocido es una aplicación en la que genera un archivo que luego importaríamos a PostCalener, y digamos que sería un archivo que la idea es que te mejore la calificación que tienes. Se incorporaría con el certificado de Kalener. La interfaz gráfica de un PostCalener es esta. O sea, tienes, digamos, lo que llama componentes originales, que digamos que cuando abres es importante saber que primero, para importar un proyecto en Kalener, o sea, tiene que haber sido simulado previamente en Kalener. Lo importaríamos a PostCalener y nos generaría, digamos, todas esas. Ahí, por ejemplo, vemos que nos ha importado, por ejemplo, pues una caldera de ACS, 3 sistemas de aire acondicionado y sistemas por defecto de rendimiento constante que genera. Ya sabéis que Kalener, si tú, por ejemplo, en una zona, imaginaos una vivienda en la que solo has previsto aire acondicionado en las zonas de estancia, dormitorios y salones, pero por lo que sea,
tienes zonas como pasillos que van a superar las condiciones de confort por la zona climática, pues el propio Calendar te va a generar unos consumos imputados a esas estancias que no tienen sistema de climatización y que lo peor de todo es que son peores los rendimientos que te aplica que si pusieses si tenemos un sistema de aire acondicionado que tiene un índice de eficiencia energética de 3, él te está aplicando uno de 1,7. Entonces, bueno, eso también es importante saberlo. Si seleccionamos un elemento, nos aparece en la zona inferior, digamos, los consumos imputados. Pues por ejemplo, si hay una caldera de ACS, pues le imputa un consumo, una energía suministrada de 835 kilovatios y un consumo de combustible de 999. Una vez que tenemos introducidos los componentes originales, metemos los componentes adicionales. Esos componentes adicionales son esa caldera que digamos, o esa geotermia o esa calefacción de distrito que nosotros incorporamos a Calendar que antes no existía, la incorporamos como componente adicional. Ese componente adicional tiene unos consumos energéticos imputados, que son los que el otro programa de capacidad adicional post-Calendar nos ha suministrado, y los introduciríamos aquí. Lo podemos hacer entrando como componente nuevo o importando. Y cuando calificamos el nuevo edificio con ese nuevo sistema que hemos introducido en post-Calendar, nos genera, digamos, el consumo original, la demanda, las emisiones originales y la calificación nueva. Aquí vemos en la parte derecha que teníamos una calificación C, con este programa obtenemos una B. Luego generaríamos una calificación que sería este documento, que sería un documento de 2 páginas en el que aparecen los indicadores energéticos, los componentes adicionales que hemos añadido y los componentes que hemos sustituido, y lo incorporaríamos a la certificación de Calendar. ¿Qué utilidad puede ser esto? Pues, por ejemplo, hay un documento reconocido para introducir redes de distrito de sistemas de district heating, de calefacción centralizada y refrigeración, que no se podían introducir en Calendar, pues con este sistema se pueden introducir. En este caso, imaginaos que teníamos un sistema un gran terciario en el que digamos que los sistemas térmicos que lo abastecían era una enfriadora con una torre de refrigeración, una caldera para calefacción y una caldera de ACS. Esos elementos los que hemos simulado en Calendar los desactivamos y crearíamos un nuevo componente que sería equivalente al rendimiento de esa calefacción de distrito. El suministrador de energía nos daría los rendimientos, tendríamos los datos de consumo. Bueno, esto es una cosa que es sencilla, pero tampoco es fácil de explicar así en el tiempo que tenemos. Y de alguna manera generaríamos ese componente adicional en el que rellenaríamos los nuevos datos de consumos y emisiones. Ya por último, si entramos en los métodos de existentes, un poco retrasados, teníamos el C3X desarrollado por la gente que desarrolló CES desde Navarra. Si recordáis, la interfaz mantiene la interfaz gráfica, es muy parecida, o sea, los datos administrativos, la primera pestaña, datos generales en la segunda pestaña, procedimiento análogo al anterior, siempre de izquierda a derecha, las tipologías, el año de construcción, los datos geométricos del edificio, datos técnicos, se incorporan fotografías del edificio, un árbol de cerramientos donde se van a ir generando todos los cerramientos que creemos. Lo mismo, la tipología de cerramiento lo elegimos en la zona superior, luego en la zona de debajo generamos el cerramiento, particiones térmicas, las características del elemento. Digamos que esta pestaña sería, digamos, la pestaña más importante, digamos, de este método de certificación. Y en instalaciones, lo mismo, se nos queda en la zona izquierda, se van generando los sistemas que vamos creando. En la zona superior, el tipo de instalación. En este caso hemos hecho una instalación de ACS, pues el generador combustible, superficie y porcentaje de cubierto. Y luego las características de la instalación, pues las potencias, cargas medias. En el caso de existentes, estos datos de características de la instalación probablemente muchas veces nos lo va a tener que facilitar la empresa mantenedora, porque si bien en una caldera nueva el rendimiento que nosotros es conocido y lo da el fabricante, sabéis que en los sistemas antiguos el rendimiento de los equipos va bajando con el paso del tiempo.
Entonces hay unas fórmulas de cálculo tal tabuladas que ya están definidas en IDAE, y estas son las que las empresas mantenedoras anualmente, digamos, suministran esta información, con lo cual a la hora de certificar un edificio existente, sí o sí nos vamos a tener que poner en contacto con ellos si queremos, digamos, la parte de las instalaciones, de realizarla de la manera más ajustada posible. El tema de las instalaciones, esto que os comentaba, digamos, son parámetros, hay parámetros desplegables. Estos programas te permiten la opción, digamos, de 3 niveles de complejidad. O sea, por ejemplo, lo veis aquí en acumulación, siempre tiene el mismo sistema, o sea, sistema conocidos, estimados o por defecto. Por defecto es, digamos, si tú le has dicho que el edificio es del año 70, pues él te estima, pues la caldera es de gasoil y en esa época tenía ese rendimiento. Tal. Si es estimada, ya tienes que entrar con más datos, te pide más información, pues referente incluso al tipo de aislamiento del sistema de acumulación. Y si es conocida, digamos, sería un dato directo de transmitancia, pues te dice cuánto pierde o cuánto pierde este depósito de acumulador por metro o etcétera, ¿no? El nivel de conocida, yo creo que va a ser bastante complejo que lleguemos a conocerlo. Entonces yo creo que siempre nos moveremos por defecto una estimada. Una vez que ya hemos introducido las instalaciones, pues tenemos la pestaña de calificación, la escala de la A a la G. Este edificio, como no tenía aislamiento, pues es una G. Y la siguiente pestaña, después de la calificación, son las medidas de mejora. Esto ya es algo que se ha implementado, que, como comentan mis compañeros, es una de las partes que incluya el nuevo borrador, es que aparte de decir cómo deficiente es nuestro edificio, tenemos que proponer medidas, digamos, y dentro de un coste razonable, ¿no? Entonces el programa por defecto te genera los 3 conjuntos de medida que son obligatorios presentar, pero luego tú ya puedes, digamos, interiormente entrar en cada medida y decir, pues yo voy a proponer pues o más aislamiento o menos, o la mejora de la caldera no la quiero, y combinaciones de equipos con temas constructivos. Este tema del análisis económico, podríamos entrar, digamos, para que a través porque digamos que nosotros vamos a proponer unas medidas que vamos a tener que decir que cuestan tanto, y el programa, para calcular los plazos de amortización, va a tener que saber cuánto cuesta la energía que le está suministrando el edificio para saber en el periodo de retorno de la amortización. Podríamos hacer a través de facturas, como la ventana anterior, o a través de los precios de los combustibles. Por ejemplo, aquí tenía el precio de la electricidad a 0,11, pues ahora ya se nos ha subido a 0,15, o es una cosa de locos. Y luego abajo una pestaña de parámetros económicos, que esto es voy a comentar al hilo de un comentario que me hizo un compañero, el tema del incremento anual del precio de la energía y el tipo de interés o coste de oportunidad. Cuando se hace un estudio de amortización de una inversión, este concepto del tipo de interés o coste de oportunidad es muy importante, o sea, porque al final una inversión, si estamos pensando en una rentabilidad pura y dura, imaginemos que una empresa se mete como servicios energéticos a realizar una modificación de la caldera, ojalá si se pudiesen también meter en temas de envolvente, pero los periodos de amortización son muy largos, y digamos que a día de hoy con la financiación que hay no es viable. Siempre va a querer un retorno de la inversión que sea superior al precio del dinero que te lo pagan. O sea, si por ejemplo yo voy a hacer una inversión y va a tener que hacer unas obras y dedicar un tiempo y poner mi capital para tener un rendimiento del 4%, que es el que me da el banco por meter mi dinero en el depósito, pues no hago nada. Entonces, este valor del tipo de interés o coste de oportunidad es el que nosotros le meteremos en este programa, que por lo general pues suele ser eso, o sea, pues un tipo de interés que el mejor que te pueden dar sin ningún tipo de riesgo sería un depósito bancario al interés que esté. Y por otro lado, el incremento anual del precio de la energía no es el IPC, sino que es el IPC de la energía, que está a través del INE y que suele ser más alto que el IPC general. Con esos datos que hemos metido de facturas, de los precios de los combustibles y de los tipos de interés, cada una de las medidas que hemos introducido, rellenaríamos las 2 columnas de vida útil
y coste de la medida, pues nosotros estimaríamos, pues si hacemos una modificación de envolvente, pues decimos, bueno, pues esto va a durar 50 años, pero si hacemos una sustitución de caldera, pues probablemente solo sea de 25, ¿no? Entonces, cada una de las medidas deberemos ser rigurosos con la vida útil y con el coste que digamos que tenemos que prever que cuesta esa medida a través de las bases de datos de precios que tengamos, pero siempre acordándonos, o sea, que no meter el PEM, sino que tenemos que meter los presupuestos de contrata, porque es que al final muchas veces el que sea una cosa u otra puede que se te vaya 2 o 3 años la amortización y no sea real, ¿no? Aquí es lo que, y esto sería, digamos, la pestaña de resultados que da el programa. La amortización, pues por ejemplo, si teníamos una medida que era, por ejemplo, la medida 2, que era sustitución de carpinterías, vemos que, por ejemplo, la diferencia, también es interesante recalcar la diferencia que hay entre trabajar con facturas reales o con precios de energía con los que el programa simula. O sea, porque el programa simula, por ejemplo, que en un edificio igual tenemos, él estandariza las condiciones de utilización de la calefacción. Dice, pues en invierno está de 8 de la mañana a 10 de la noche. Pero probablemente igual en esa comunidad tienen otro horario de calefacción y gastan menos electricidad, menos combustible. Entonces, nos va a salir casi siempre mejor, por ejemplo, el plazo de amortización, muchas veces el de las medidas simuladas que el de los presupuestos reales. Y lo que nos tenemos que fijar siempre es en el VAN. El valor actual neto es lo que nos da el valor, digamos, de la rentabilidad o del dinero que hemos ahorrado con la inversión. O sea, cuanto más alto, la ideal es una combinación, digamos, de bajo periodo de amortización con alto VAN. O sea, eso significa, digamos, que estamos ahorrando mucho dinero ya desde el primer día. Y el informe de certificación que genera C3, por ejemplo, es un informe de 8 páginas en el que aparece en la primera página el indicador general, datos del edificio, luego datos desglosados por servicios, por calefacción, ACS, y luego los tres páginas que os comentaba de 3 propuestas de mejora. Y luego al final, pues si se quiere hacer alguna consideración. Ya por último, el último de los programas es C3. Tiene una interfaz un poco distinta, es más visual. Cuando abrimos el programa, lo que aparece es un listado de edificios los que hemos simulado con iconos correspondientes a las 4 tipologías de vivienda unifamiliar, colectiva, gran terciario, pequeño y mediano terciario. Está desarrollado por A++, Resol Universidad de Cádiz. Si entramos una vez que hemos entrado en un caso, en un proyecto, vamos a entrar en esta pestaña de directorio de caso donde vamos a tener distintos datos generales del tipo de edificio, la situación, año de construcción, definición de la geometría. Luego datos administrativos relativos al proyecto, a la referencia catastral. Luego entraríamos a la parte de definición de elementos constructivos. Aquí se incorporan esquemas, digamos, de sistemas constructivos que podemos directamente ya introducir, o si no, a través de datos más técnicos. Bueno, me voy a extender más en esto. La metodología es la misma. Todos los programas al final es lo mismo. O sea, por un lado envolvente y luego instalaciones. Temas para crear cerramientos de fachadas, crear cerramientos de cubiertas, los tipos de espacio, definimos las aristas de contacto. Esto sí que es una singularidad de este programa que no lo tiene CES, donde definimos un poco la geometría de los espacios. Y al final, lo de siempre, los sistemas de calefacción, refrigeración y ACS. Se genera una calificación energética en la que aparecen mejoras, en la que podremos introducir mejoras en la demanda y mejoras en los sistemas, y nos dará otros casos, digamos, de mejora como en el programa anterior, con una nueva calificación. Como conclusiones generales de los métodos generales, diría que los métodos generales tienden a ser poco intuitivos, pero por el contrario aseguran la mejor certificación. Tienen problemas de que muchas veces los errores dan más errores que los métodos simplificados y muchas veces no sabemos por qué, que necesitan una mayor especialización del técnico certificador. O sea, alguien certificar con CalEner, si certificas un edificio al año,
al año siguiente, ya cuando vuelves a retomarlo se te ha olvidado. La introducción de las instalaciones en BIP, en principio, no es muy intuitiva, sino porque no está tan bien explicada como en los métodos de los simplificados. Por el contrario, en Kalender es compleja, no es difícil, pero es compleja, y tiene una interfaz de dibujo que es poco ágil. Los métodos simplificados, yo una de las cosas que he aprendido también es que si optimizas, si dominas el Kalender BIP, al final el método simplificado tampoco ahorras tanto tiempo. O sea, simplificado no quiere decir que sea rápido. Esto para los métodos de obra nueva, los métodos reconocidos simplificados para existentes ha mejorado bastante este aspecto, y yo creo que se tarda menos tiempo. Luego, si utilizamos un programa u otro, hay que conocer bien la metodología, la terminología de lo que son, porque en algunos programas, o la superficie útil o volumen envolvente, te cuenta con muros y muros, superficie interior, superficie exterior. Y de los métodos generales, yo creo, la recomendación sería elegir uno y especializar, porque de nada vale, está bien ahora como exposición general contaros y saber un poco de qué va cada uno. Pero yo creo que no hay otra manera que trastear y ver con cuál te apañas mejor. Y de todos los que he explicado, yo creo que del Kalender GT olvidarnos, a lo que tengamos un perfil profesional que trabajemos para una ingeniería o una gran empresa que vaya a desarrollar edificios de ese tipo, pues digamos que requiere muchas horas de aprendizaje y digamos no tiene un retorno, no es un programa muy demandado. Ya por último, quería reseñar un poco la implantación, digamos, de la certificación energética, o sea, porque una vez que hemos hecho la certificación, a algún lado tenemos que ir con ella. Como han comentado mis compañeros, la implantación todo esto viene desde el nivel europeo, nivel nacional, nivel autonómico. En Aragón no tenemos, cuando hacemos la certificación, la metemos en el proyecto y se queda aquí en el colegio, y de aquí no va a ningún lado. Esto, por ejemplo, en las distintas comunidades autónomas tienen agencias de energía, que yo creo que es una buena manera o una manera operativa de implantar la certificación energética. En Aragón no tenemos una agencia de energía propia, o sea, todas las competencias están en la Dirección General de Energía y Minas, pero no hay, digamos, no hay un ente transversal que unifique que nos una la energía con la arquitectura y con la construcción. O sea, aquí tenemos por un lado la energía con ingeniería, y por otro lado fomento, vivienda, que lo tenemos en otra consejería aparte, ¿no? Y eso de lo que hablaba Alberto al iniciar la presentación, o sea, el hecho de tener estos compartimentos cerrados no beneficia para nada, digamos, que estas cosas se implanten de manera generalizada, porque son más complejas, porque los papeles tienen que ir de un lado a otro y al final no funciona. En Aragón, o sea, el 3 de mayo de 2010 se hizo, implementando el Real Decreto el 47/2007, se creó una orden, digamos, para crear el registro. Se proponía, digamos, la creación de entidades de control externo, y a día de hoy lo único que tenemos es, digamos, un informe del Consejo Económico y Social de Aragón que como conclusiones, o sea, dijo que consideraba que esto en enero de 2011, que no era el momento de poner en marcha el decreto o el registro de certificación, porque digamos que había un contexto de crisis en el que certificar edificios iba a incrementar el coste. Justificaban que había comunidades autónomas que como había algunas que no lo hacíamos, pues nosotros tampoco, y sugería que, digamos, que ese control externo que se proponía en la orden de la DGA fuese llevado, digamos, a través del propio personal de la administración, que eso a día de hoy pues también es complicado, porque ahora mismo la administración está en una reducción de costes de personal, de no cubrir plazas, con lo cual yo no sé si será viable que el propio personal de la DGA pueda revisar las certificaciones o el control que se establezca, que se considere. Una cosa interesante sí que sugiere que la administración fomente los edificios de alta eficiencia energética, eso mediante la instalación de sistemas de generación eléctrica, y echaba en falta en este documento, en la orden cómo se tramitó, un proceso de participación de los agentes sociales. Eso es todo lo que estamos reclamando. No se puede hacer una certificación energética de edificios solo desde la parte de la gente que digamos que tiene el coto de la energía, o sea, porque es que al final, aunque es energética, es de edificios.
O sea, y tenemos que estar todos, y no solo incluir arquitectos, también tiene que dar opinión los agentes sociales, la ciudadanía y los agentes que están alrededor de la edificación. Como ejemplo os voy a poner un caso práctico de una buena aplicación del registro, que es el caso de la Comunidad Valenciana, para llevar a práctica, digamos, que la certificación que nosotros estamos realizando, o sea, vaya a algún lado y tenga un carácter vinculante y sea reconocida de manera oficial. En Valencia lo que primero se creó una orden autonómica, un decreto, para definir quién era el órgano competente de la comunidad autónoma para tener el registro. Aquí estas cosas pues habrá luchas, como todo se sabe. Se crea el registro, se define cómo es el tipo de registro, pues en este caso es telemático. Se definen los agentes responsables de presentar la certificación, pues promotores, agentes, propietarios. Se define el ámbito también de aplicación del documento. Por ejemplo, en el caso de Valencia, o sea, para obtener la licencia de primera ocupación, la licencia de apertura, tiene que estar registrado la certificación. Se define el alcance del control externo, cómo quieres qué tipo de edificios van a tener, qué control, qué intensidad de control, la validez de años del certificado, que por lo general, bueno, aquí se asume la que marca el Real Decreto, y la obligación de exhibir los certificados. Valencia ha decidido, por ejemplo, que todas las VPOs tienen que exhibir públicamente el certificado energético. Y todo edificio que cuente con una subvención pública. Y aparte se crea una comisión asesora. Digamos, esto es el primer paso, pero hay que concretarlo. Esto sería, por ejemplo, el formulario de registro que tiene la Comunidad Valenciana. Hay que crear otra orden para definir los parámetros del control. Valencia decide que tiene que haber un control externo. Este control externo, ¿quién lo va a llevar? ¿Cómo se va a llevar? Se genera un documento en el que se establecen las condiciones a cumplir por los propietarios, los promotores, los agentes, los niveles de intensidad. Esto es una cosa bastante interesante, o sea, porque por lógica a los edificios que han obtenido mejor calificación son los que más hay que controlar que esa calificación es real. O sea, si alguien me dice que tiene una E, es que directamente ni lo reviso porque es la peor. Pero si alguien está calificando su edificio con una A, pues igual hay que hacer un control, revisar eso de una manera, porque bueno, o sea, ahora todos sabemos que una A puede ser una estrategia de marketing bastante importante. O sea, a pesar de que luego en los criterios globales de sostenibilidad sabemos que no lo es todo. Pero bueno, en la calle el tema de la certificación, las letras, está ahí. También Valencia define quiénes son los agentes autorizados para realizar el control externo a través de otro documento, un listado que se va actualizando de empresas, de cuáles son las empresas reconocidas. Y luego temas ya más operativos de software, de certificados, porque como os he comentado es un acceso telemático en el que hay que registrar los edificios. Y entonces bueno, pues hay que instalar unos certificados de usuario, hay unos manuales de uso de cómo certificar, etcétera. Entonces, como último, como conclusiones, o sea, Horizonte Futuro yo casi como que lo pondría ya como los deberes. O sea, a nivel del Estado, o sea, los deberes que tienes que aprobar ya, o sea, toda la normativa que Europa nos está imponiendo y que la tenemos en el cajón y que por una u otra razón, y no sé intereses de quién o de jadez o por qué, pero bueno, vamos retrasados. A nivel de aquí de Aragón, o sea, tenemos que crear el registro y tenemos que definir el órgano de control. O sea, para poder, de alguna manera, ya tener registradas las certificaciones. A nivel de los técnicos, una especialización, o sea, en el conocimiento de los programas. O sea, ahora mismo, o sea, sabemos que por las cifras que se están manejando en los distintos foros, la certificación, a pesar de que desde el Consejo Económico y Social pensaban que era una cosa que iba a encarecer la vivienda, pues sabemos que no. O sea, va a pasar como con las ITES. O sea, entonces o te especializas y tardas poco en hacerlas, o si no, pues bueno, pues al final no sea rentable para ti como digamos como perfil dentro de tu actividad. Y luego ya específicamente los deberes que digamos que
nos impondríamos, digamos, a los distintos técnicos, por un lado, que parece que van a ser los certificadores, por un lado, los arquitectos y arquitectos técnicos, tenemos que ampliar nuestros conocimientos en instalaciones, o sea, los conocimientos, el nivel de conocimiento de instalaciones que requieren estos programas simplificados no es muy grande, pero algo debemos saber de rendimientos, algo debemos saber de las eficiencias, algo debemos saber de los sistemas, si son partidos, si son unizonas, si son de otro tipo. Y por el contrario, los ingenieros que ya dominan estos temas tendrán que ampliar sus conocimientos de bioclimatismo y de construcción para saber, pues si quieren certificar, por qué un edificio se me está comportando de esta manera o de la otra. Entonces, bueno, ya con esto termino la exposición. Espero que no se os haya hecho muy larga. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues se nos ha ido un poquito el tiempo y supongo que todos tendréis ganas de tomar ese café. Tengo que decir que los PowerPoint se van a colgar en la web, en la web del Colegio de Arquitectos. La web es la www, para que no lo sepa, coaaragón.es, en la parte de medio ambiente y sostenibilidad, y dentro de lo que son las jornadas, podréis allí llegar a ellos. También que sepáis que todas las jornadas que se hacen en el Colegio de Arquitectos luego se hace un vídeo que queda en la biblioteca y que, bueno, vamos a intentar, si todo sale bien, pues a ver si podemos colgar algo también en la web o en YouTube y estas cosas. Otra cosa es un certificado de estas jornadas. El que quiera un certificado, os pido por favor que a la misma dirección de donde os habéis inscrito, pues mandéis un email solicitándolo y se os remitirá el certificado correspondiente. Por último, se os ha facilitado una encuesta a la entrada aquí. Os rogaría que la escribierais, sobre todo porque, hombre, la idea es continuar y saber en qué dirección la gente está interesada, pues para seguir haciendo jornadas en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver qué herramientas os ha podido interesar más, que era un poco el objetivo principal de estas jornadas, darle una visión general y saber un poco qué línea hay que seguir, ¿no? O qué programas os pueden parecer más interesantes, por no mirar trastear todos, como dice Fernando. Pues la verdad es que lleva muchísimo tiempo. Y bueno, por último, pues también colgaremos en la web una encuesta suplementaria un poquito más a fondo, sobre todo para tener datos de energía y tal de los edificios, y que, bueno, el que quiera, vamos, nosotros pedimos que os metáis y que nos pongáis datos para empezar a trabajar con ellos y saber un poco de qué estamos hablando, que parece que tampoco hay muchos datos al respecto y hay que empezar. Bueno, y sin más, ahí arriba tenéis el café de Comercio Justo y los bizcochos riquísimos. Javier va